Hola chicos y chicas de YouTube. Aquí les traigo otro nuevo tutorial de cómo reemplazar sonidos del sistema Android. Para todos aquellos que ya no les gustaron sus sonidos, ya están aburridos de los mismos sonidos de siempre, de los tonos de siempre. Y pues vamos con el video. Van a necesitar tres cosas: lo que es superusuario, tener root y dos aplicaciones, que es Root Explorer, un explorador que sea pues avanzado, y Setye, que es la aplicación de tonos y multimedia para Android. Bueno, lo primero que van a hacer es revisar cuál sonido quieren cambiar. En mi caso pues es del de volumen arriba. Bueno, no se escucha, pero vamos a buscarlo. Se van a ir a carpeta raíz, se van a ir a System, después en Media y después en Audio, y al último pues en la carpeta UI, que son los sonidos del sistema. Después van a buscar el que quieren cambiar. En mi caso es TW Volume Control, y pues ya ven que es un poco aniñado. Y bueno, vamos a cambiar eso. Después en Setye se van a ir a Setye, aplicación Setye, y bueno, esperamos que cargue. Se van a ir a notificaciones y aquí van a poner cualquier sonido que quieran reemplazar. Por ejemplo, si es el que voy a reemplazar pues es de volumen, pues tienes que poner volumen control, volumen más, volumen menos, lo que quieras, palabras específicas. Se van a ir aquí, notificaciones, y aquí ya ven que el tono es corto y pues es conveniente. Entonces lo van a descargar, yo ya lo tengo, y nos vamos a Root Explorer. En notificaciones, aquí ya tienen el sonido. Entonces simplemente se van a ir a UI, y en TW Volume Control le van a dejar presionado, renombrar, dar sí, y lo van a seleccionar y lo van a copiar. Luego le van a dar aceptar. En notificación, no. Bueno, donde se guardó el ringtone es en almacenamiento, Setye, notificación sound, y aquí es donde se guarda el que descargaron. Entonces le van a dejar presionado, le van a dar a renombrar y le van a dejar presionado y lo van a borrar. Entonces van a copiar, van a pegar el que acaban de copiar del nombre del sistema, pegar, aceptar. Entonces le van a dar a mover. Se van a ir a UI, la carpeta que está enseguida, y le van a poner mover aquí. Ya existe, desean sobreescribirlo, sí. Bueno, para comprobarlo, no creo que se escuche aquí. Bueno, pues simplemente lo van a reiniciar y van a ver que ya está funcionando. No me funciona, pero si reiniciando funciona la actualización, el reemplazamiento del sonido. Bueno, vamos a usar otro método, un método que yo tengo de una aplicación que es para reiniciar el sistema. Bueno, ya lo reinicié. No, creo que no funciona en la grabación. Ya está ya reemplazamos el sonido del sistema.
Y como ven aquí, el que seleccionamos ya tiene otro sonido. Muy bien, si quieren reemplazar otro, sería también hay un sonido cuando usted pone el sonido en vibrar, en silencio, y lo vuelve a poner en sonido. Es este tono. Este también se puede cambiar. Por ejemplo, bueno, buscamos el nombre de ese tono, que es TW Silent Mode Off. ¿Ya lo ven? Bueno, entonces vamos a ir a Set Y y vamos a escribir la palabra clave, que es Silent Mode. 4 notificaciones. No, creo que no hay algo parecido, algo. Pero bueno, podemos poner otra cosa, como por ejemplo cualquier efecto de sonido que aparezca aquí. Pero tomen en cuenta que deben de buscar algo algo rápido, algún sonido que sea muy rápido. Bueno, por ejemplo, que dice Mushroom Effect. Es que el de Mario, creo que es el de Mario, cuando toma el honguito que crece y es el sonido. Bueno, le dan a descargar, se van a Root Explorer y hacen lo mismo. Es el mismo procedimiento para cualquier reemplazamiento de sonido. Tienen que copiar el nombre, ir al otro sonido, reemplazar el nombre, o sea, copiar el del sonido verdadero, y ya moverlo aquí a la carpeta UI. Bueno, entonces le dan clic, renombrar, seleccionamos, copiar, y notification, pues es donde hay que buscar donde se guardó el sonido, porque aquí está el tono que descargamos. Lo van a dejar presionado, renombrar, eliminan todo lo eliminan, todo, y le dejan aquí presionado, pegar. Entonces le presionan, mover, se van a carpeta UI y mover aquí, sí, le dan que sí y ya está. Ahora pues ustedes lo encienden, lo apagan y lo encienden, lo reinician. Y yo, para no reiniciarlo, para no parar la grabación, pues hago el método de los módulos Exposed, que es en un módulo y pues restaurar system, así para que no se quite la grabación. Creo que no se cambió. Sí, creo que tiene que reiniciarse y pues creo que lo tengo que reiniciar. Vamos a cortar el video aquí y luego les muestro los sonidos. Bueno, aquí estoy de nuevo con ustedes y pues vamos a revisar los tonos. Por ejemplo, pues aquí el que reemplacé del modo silencioso a modo sonido, pues está muy exagerado. Mire, siempre que se coloque el sonido va a sonar así, y pues está muy exagerado, pero para que
ya les demostré cómo cambiar los sonidos. Y aquí, en volumen, oh, tampoco jala chinga. Bueno, ya saben, cómo reemplazarlos. Y así pueden reemplazar cualquiera. Hasta luego. Chao.